Listo, vamos a empezar con, primero vamos a hacer más ejercicios de lo que era cambio de variable, ya ejercicios un poco más complejos, tipo taller, y luego tratemos de entrar a lo que ya es integración por partes. ¿Ok? Bueno, los primeros ejercicios son así, van a ser así como para calentar, no tan difíciles, y luego ya ir subiendo la complejidad poco a poco. Empecemos con ese de aquí. ¿Ok? Este es para los que estuvieron en la clase pasada o para los que ya estuvieron estudiando la materia, sabrán que en cambio de... A ver, cuidado el micrófono. Sabrán que en este tema de cambio de variable, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a buscar qué parte de aquí o qué función me conviene escoger como mi valor de u. ¿Ya? Entonces yo les pregunto aquí, ¿cuál va a ser mi valor de u? ¿O qué es lo que me conviene aquí agarrar como u? A ver, eso ve al ojo, la verdad. O sea, bueno, vamos a agarrar al cotangente de raíz de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que venía después de esto? Tenemos que hallar u y también nuestro valor de u. ¿Ya? Y entonces para hacer eso simplemente lo que tenemos que hacer es derivar el término que nosotros elegimos como u. En este caso vamos a derivar esto al cotangente de raíz de x. ¿Cómo nos va a quedar? A ver, ¿cómo era la derivada del cotangente? Era así, ¿verdad? Uno más al cuadrado de lo que tiene dentro. ¿Ya? Pero no se olviden que por regla de la cadena, ¿ya? También tengo otra función dentro del cotangente. Entonces, todo esto por la derivada de lo que está acá adentro, que bueno, creo que todos recordamos que la derivada de raíz de x es igual a 1/2 raíz de x, ¿verdad? Ya. Y entonces, reescribiendo esto para que sea más bonito, que no sé por qué me quedó ahí bastante feo, después lo arreglo. Vamos a ver esto, uno más raíz de x elevado al cuadrado es x. Todo esto por 2 raíz de x. Listo. Y ahora dense en cuenta que aquí en mi función tengo el denominador muy similar, pero ¿qué me hace falta? Me hace falta un 2. En cambio, hemos dicho nosotros que si nosotros queremos añadir un 2 o cualquier valor para que se complete mi cambio de variable, también tengo que añadir uno en el numerador, ¿verdad? O sea, básicamente el neutro de la multiplicación, que es como multiplicarlo por uno, pero en vez de multiplicar por uno, lo estamos escribiendo de esta forma. Ya. Eso lo expliqué en más detalle en la clase pasada, si no lo han revisado. Ya. Entonces, para que el universo no explote, lo que vamos a hacer es añadir un 2 arriba y abajo. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que yo pueda realizar mi cambio de variable. Ya. Pero miren, el 2 que está en el numerador lo podemos tratar como un múltiplo constante. Entonces, sin ningún problema, lo podemos sacar. ¿Ya? Y una vez que ya está fuera, ¿cómo me quedó mi función? Me quedó tal cual para realizar mi cambio de variable. Listo. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Que habíamos dicho que era u. U va a ser todo esto, o sea, todo al cotangente de raíz de x. Entonces esto va a ser u. ¿Y qué habíamos dicho que iba a ser de u? Miren, todo esto. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces básicamente nos queda solamente esto. O sea, esta cosa fea lo convertimos en esto. Y esa ya es una integral directa. ¿Por qué? Porque solamente es regla de la potencia y se vería así. ¿Ya? Nunca se olviden que en un cambio de variable lo tenemos que volver a expresar en cómo estaba originalmente. Listo. ¿Qué les pareció este ejercicio de calentamiento? Estaba loco, ¿sí o no? Ya, continuamos. Ya les digo, los primeros ejercicios son así para calentar, ya después vamos a hacer los de talleres. Vamos a hacer dos talleres hoy día. A ver, nuevamente, yo les pregunto, ¿cuál me conviene agarrar como U? Recuerden qué criterios se utilizaba para escoger U. A ver qué dice el chat. Profe, va a grabar la clase, es que entre tarde. Sí, ya se está grabando, de hecho. O no se está grabando. Sí, se está grabando la clase ahorita. Y no entendí el ejercicio. Si quieres lo puedo ver explicar. Es un ejercicio de cambio de variable.
Entonces, en cambio de variable, porque estamos haciendo repaso de cambio de variable, lo que tenemos que hacer es escoger nuestro valor de u. ¿Y cómo escogemos? Eso es de hecho lo que quería decir ahorita. ¿Cuál es el criterio? Cuidado el micrófono. ¿Cuál es el criterio que nosotros tenemos que usar para escoger nuestro valor de u que va a ser nuestro cambio de variable? Tenemos que ver si su derivada se encuentra dentro de la integral también. En este caso, si nosotros recordábamos cuál era la derivada del cotangente, que cuánto era, era uno sobre uno más el término que está dentro del paréntesis elevado al cuadrado. En este caso, teníamos que dentro de los paréntesis del cotangente estaba raíz de x. Y ustedes recuerdan que raíz de x al cuadrado es igual a x. ¿Ya? Entonces, aquí se podía visualizar eso, que teníamos como por ahí la derivada del cotangente dentro de la función. Entonces, yo, o sea, me convenía escoger al cotangente como mi valor de u. Y haciendo su respectiva derivada, me quedó tal cual lo que tenía dentro de mi integral. Entonces, después simplemente añadí un 2 arriba y un 2 abajo para que él pueda realizar el cambio de variable respectivo. No sé si ahí se entendió un poco mejor, pero continuamos con el siguiente ejercicio. Exactamente el mismo criterio. ¿Qué me conviene aquí agarrar como mi valor de u? Pregunta seria. ¿El numerador o el denominador? Numerador, ¿estás segura? A ver, porque mira, si yo escojo el numerador y lo derivo, ¿qué me va a quedar? Ya, pero date cuenta que no es como que puedo hacer mucho con esto. O sea, lo podías reemplazar igual y te iba a quedar una nueva integral que tal vez hubiera podido resolver con otro método, pero te digo que desde que ya no está, no estoy seguro de nada. Ah, no te preocupes, estamos iguales. A ver, mira, entonces, como no me conviene escoger mi numerador, porque primero que su derivada no se encuentra dentro de la integral, voy a escoger mi denominador. ¿Ya? Y ahora yo les pregunto, tengo que derivar esto. Es una derivada directa bastante sencilla. ¿Cómo va a quedar 2x más 6? Y a ver, y miren, aquí es cuando tienen que ponerse a visualizar las cosas. ¿Por qué? Porque aquí está su derivada aquí, pero la podemos maniobrar para que se parezca a la que tenemos en du. Y yo les pregunto, ¿cómo podemos hacer nosotros eso? Bastante sencillo. Miren, mucho ojo con esto. Ya recordaron aquí arriba que yo podía añadir, o sea, podía añadir un 2 arriba y un 2 abajo, pero no necesariamente 2. O sea, realmente yo puedo hacer eso con cualquier número, siempre y cuando lo esté, ay, qué horrible, siempre y cuando esté lo mismo sobre lo mismo. Y ni siquiera no con números, también, no sé si recuerdan a lo que resolvían límites, ustedes se acuerdan a lo que resolvían límites con raíces, aquí pongamos un ejemplo, no, era hacia uno, sería así. Así. Si ustedes recordaban a lo que resolvíamos este tipo de límites, aquí me queda mi determinación 1 sobre cero, que es una determinación. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo añadía esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ya. Es exactamente el mismo principio lo que hacemos en las integrales. Exactamente lo mismo. Ya. En este caso, yo quiero que mi numerador se parezca a esto de acá, ¿ves que dicen? Sí, la conjugada, exacto, la conjugada. Ya, a ver, entonces. Dense cuenta qué pasa si yo tengo menos x menos 3 y lo multiplico por 2. Me quedará esto. Ay, mira. ¿Se parece o no se parece a lo que yo saqué como mi valor de du? Sí se parece, pero ahora ¿cuál es el problema? El signo. Ya. Pero recuerden que en álgebra básica existe algo que se llama factor común. Entonces yo puedo sacar ese menos uno como un factor común, ¿verdad? ¿Correcto? Eso es álgebra del colegio. Ya. Y entonces, este menos uno como tal se podría ver como un múltiplo constante. Entonces yo puedo sacar ese signo tranquilamente fuera. Si ustedes lo quieren poner como aquí un menos uno, pero realmente con que solo pongan el signo negativo fuera, ya es suficiente. Ya. Y ahora sí, ahora sí,
yo puedo añadir esto, ¿ya? O sea, también lo pude haber añadido antes y pudiste haber sacado el factor común de menos uno después. O sea, eso al final te sigue dando lo mismo. No pasaba nada. Pero yo lo estoy haciendo de esta forma para que se entienda más paso por paso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a añadir un 2 y es 3. Y aquí abajo también, ¿ya? Y recuerden que a nosotros solamente nos importa el 2 de arriba. Así que el 2 del numerador se puede ir. O sea, se puede ir como un múltiplo constante. ¿Ya? ¿Y cómo nos quedó ahora la integral? Ahora sí nos quedó tal cual para realizar mi cambio de variables. ¿Por qué? Porque ahora sí, todo mi denominador es igual a u. Y todo esto de aquí es mi du. ¿Correcto? A ver, ya. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar como du, porque ojo, a ver, miren. Este, todo esto que... ay, se me perdió el cursor. Todo esto que está aquí es igual a du. ¿Se dan cuenta? Y todo esto que está acá es igual a u. ¿Ya? Entonces simplemente me va a quedar esto. Y esta integral ya es directa, o sea, ya sale de una. Yo les pregunto, ¿cuánto y qué resultado dará esto? Si alguien recuerda, o sea, recuerdan que es lo mismo que si yo tuviera uno sobre x de x, ¿cuál era el resultado de esta integral? O sea, ¿qué función al momento de derivarla me quedaba uno sobre x? Logaritmo natural, perfecto. Me va a quedar aquí, logaritmo natural de u más c. Nunca se olviden del más c. Pero no nos olvidemos tampoco que tenemos que volver a expresar esto en... O sea, el cambio de variable lo tenemos que volver a expresar en lo que está originalmente, que en este caso es x al cuadrado más 6x más 5. Ya, ahí está. ¿Qué les pareció? Facilito, ¿verdad? Entonces, miren, aquí empiezan ya los ejercicios que el cambio de variable no está tan al ojo como nos gustaría, pero siempre podemos ir con la manipulación para que nos salga. Ya, siguiente ejercicio. A ver, vamos con uno más sencillo para luego ya seguir con los difíciles. A ver, este sí ya es mucho, mucho más sencillo. Ya. Yo les pregunto cuál va a ser mi cambio de variable aquí. A diferencia del ejercicio anterior, este sí está mucho más al ojo. ¿Ya? Y es mucho más corto, es mucho más fácil. Pero también estuve viendo un taller y habían puesto un ejercicio así en un taller, pero en vez de X le ponían con T, para que te confundas un poco. Ponían así, pero o sea, da lo mismo. Ya. Entonces aquí yo les pregunto, ¿cuál va a ser mi valor de U? ¿Qué me conviene aquí agarrar como U? Mm, A ver, a mí me conviene agarrar aquí como U logaritmo natural de coseno de X. Ay, otra vez esto. ¿Y por qué? Porque es simple, deriven cuánto queda la derivada del logaritmo natural de coseno de X. Esto me va a quedar uno sobre lo que tiene dentro, o sea, coseno de X. ¿Y cuánto es la derivada de coseno? Es seno, ¿verdad? Ahí está, el de X no va aquí, perdón. Ya. Y yo les pregunto, ¿a qué era igual seno de X sobre coseno de X? A tangente, perfecto. Y ahora sí, o sea, vuelvan a ver aquí. Tenemos esto. O sea, me quedó un cambio muy bacán, o sea, realmente está todo aquí, porque esto y esto es mi du y esto es mi u. Entonces simplemente me queda esto. Ya. Y yo este ya es directa, me queda esto. ¿Y cuánto era u originalmente? Era esto. Ya, perfecto. Y ahora sí, ese fue el último ejercicio fácil, y ahora vamos a empezar con los de verdad. Vamos este de aquí. Aquí este también está bastante al ojo. ¿Cuál va a ser mi valor de u? Les pregunto, ¿cuál me conviene aquí agarrar como u? Mientras ustedes piensan, voy a corregir esta línea de aquí.
Miren, por eso, por ejercicios como este es que es necesario tener en la mente las derivadas de esas funciones trigonométricas raras. Arcoseno, perfecto. Es cierto, no le quité esto. Ya. ¿Por qué me conviene agarrar esto? Sencillamente porque la derivada de arcoseno se encuentra dentro de la integral, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuál era la derivada de arcoseno? Si ustedes recuerdan, era uno sobre uno menos, o sea, raíz, perdón, uno menos lo que tengo dentro del argumento, que en este caso es simplemente x al cuadrado de x. Y nosotros tenemos esto, aquí está. Ya me quedó feo, pero se entiende. Ya. Entonces, haciendo mi respectivo cambio de variable, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar uno sobre raíz cúbica, ojo, de u por du. O sea, una cosa que se veía súper fea, lo hicimos ver mucho más bonito. Y ya está. Aquí simplemente lo expresamos de perdón, como menos un tercio, porque lo subimos para poder hacer la potencia. Ya, pues entonces simplemente menos un tercio más uno, dos tercios. Sobre lo mismo, esto me va a quedar tres medios. ¿Cuánto era originalmente? Arcoseno, ¿verdad? Entonces, arcoseno a la dos tercios. Muy bien. Ahí está. ¿Vamos hasta ahí? Listo, sigamos. Vamos ahora con este. Este ya sí, ya está interesante. ¿Por qué? Porque lo primero con lo que nos topamos es que tenemos aquí una suma y aquí una resta y una suma. Pero tenemos una ventaja, es que tenemos un denominador en común. Entonces, ustedes recordarán la propiedad algebraica que a mí me decía esto, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Repartir mi denominador. O sea, me va a quedar así. Y ya ustedes recuerdan, una propiedad de las integrales es que son lineales. Es decir, yo lo puedo separar. Si tengo una suma y resta, lo puedo separar. Si es una multiplicación, es otro método que es integración por partes, que es el que espero llegar hoy día si es que alcanza el tiempo. Le digo porque a las 11 se me va la luz. Ya. Menos 5 raíz cúbica de arcoseno. Se me va la luz y no he terminado de hacer tareas. No sean como yo, por favor. Mira, está ahí todo claro con este ejercicio. ¿Por qué lo estoy separando en tres integrales? Ya, listo. Y ahora aquí lo que a mí me gusta es agarrar cada integral y resolverla de forma independiente, porque para mí es mucho más cómodo y no me confundo haciendo pasos así. Hay gente que, ya les digo, les gusta resolver todo en la misma línea y honestamente no sé cómo pueden hacer eso. Yo no podría, o sea, me confundo mucho. Ya. Entonces vamos con la primera. La primera está bastante sencilla, porque si se dan cuenta es un cambio de variable que está casi que al ojo. Miren, el 4 es un múltiplo constante, así que lo puedo sacar. Y una vez tengo esto, ¿qué puedo yo hacer? Ya se ve el ojo, un cambio de variable. Aunque saben, esta integral también se puede resolver por otro método que se llama sustitución trigonométrica. Pero por sustitución trigonométrica no te conviene porque te va a salir un proceso mucho más largo y es mucho más difícil. Así que entonces simplemente con un cambio de variable esto basta. Yo les pregunto, ¿cuál va a ser el cambio de variable que me conviene escoger aquí? A ver, ¿qué dicen? Uno menos x. Uno menos x al cuadrado, sí, perfecto. ¿Por qué? Porque la derivada de esto se encuentra en esta integral. Bueno, en este caso es 2 menos 2x de x. Y nosotros ya sabemos, le hemos dicho hasta el cansancio, que si me falta un 2 o cualquier valor real, lo puedo añadir en el numerador o denominador, no sea que me falte. Sí, lo añado también en el numerador o denominador. Claro. En este caso, ¿cómo va a ser? Se va a ver así. Si yo añado mi menos 2 aquí, también tendré que añadir mi menos 2 aquí abajo. ¿Ya? Bueno, y este de aquí ya lo podemos sacar. Y 4 dividido para 2 es igual a menos 2. Se me va a quedar esto así. ¿Ya?
Entonces, aquí ya quedó perfecto para hacer el cambio de variable. Déjenme poner esto para que no se vea feo. Ya. Aquí ya me quedó perfectísimo. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Simplemente se va a ver como raíz de u sobre du. Y esta integral ya es directa, ya la hemos hecho incluso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente subimos esto aquí como menos un medio. Así. ¿Y cuánto es menos un medio? Este más uno. A ver, ya sabíamos que, perdón, ya sabíamos, no sé, ya sabemos que esto me va a quedar aquí 2 raíz de x, raíz de u, perdón. Ya. O sea, 2 por 2 menos, o sea, menos 2 por 2 menos 4 y volvemos a expresar u en sus términos que eran originalmente y nos queda esto así. Hasta aquí alguna pregunta. Ya resolvemos la primera integral de las tres. Ya. Vamos con la siguiente. ¿Qué me dice la número 2? Se me quedó allá. ¿Qué me dice la número 2? ¿Saben? La puedo volver a copiar para no tener que reescribirla. Ya. A ver. Nuevamente, ese 5 puede salir, porque es un término constante. Ya. Y aquí, si se dan cuenta, es un caso muy similar al que hicimos anteriormente. ¿Por qué? Porque al ojo se ve que mi cambio de variable va a ser ¿cuánto? Va a ser el coseno. Y en este caso ni siquiera hay que manipularlo, porque directamente ya está. No, o sea, no me refiero, no tengo que añadir nada. Porque la derivada del coseno, que es esta, ya está aquí incluso. ¿Ya? Entonces, haciendo mi buen cambio de variable, ¿dónde está el color? Ahí quedé. Simplemente esto me va a quedar 5 sobre, que digo, por esto. ¿Ya? Y esta integral es completamente directa, no creo que realmente represente nada de ninguna complejidad, porque es como que si tuvieras a la un tercio, y entonces a la un tercio simplemente le sumamos más uno, y un tercio más uno es igual a 2 tercios, a 3 medios, perdón, me va a quedar así. Eh, Ya, 5 por 2 es 10 sobre 3 y ¿cuánto era originalmente? Al coseno. Listo, ahí está la segunda parte. Ya la tercera, que es la última, que creo que también se veía que estaba al ojo. Esta es la vaina con algunos de esos ejercicios. No es que sean complejos, pero pecan de ser un poco largos, porque se los pueden separar así. Y aquí, bueno, no está tan al ojo, pero igual no es difícil. A ver, aquí nuevamente podemos coger el arcoseno que está en el exponente del 3. ¿Por qué? Porque tenemos su derivada dentro. Entonces, una vez más, mi valor de u va a ser arcoseno. ¿Ya? Y su derivada es raíz de 1 - x² de x. Bien, entonces reescribiendo esto, ¿cómo se va a ver? Simplemente se va a ver esto así, ¿correcto? Y ustedes recordarán cómo era la integral de algo si yo tenía esto así. ¿Si se acuerdan? El logaritmo natural, no realmente, o sea, sí, pero no, porque es esto sobre mi valor del logaritmo natural de lo que está en A. ¿Y por qué me da este resultado? Sencillamente porque si yo derivo esto, me va a quedar esto que está acá. Ya que si ustedes recuerdan, en el primer parcial, ¿cuánto era la derivada de a elevado a algo? Era así, ¿verdad? Ya. Pero en este caso yo no tengo simplemente a. Yo tengo a sobre el logaritmo natural de a, del mismo a. ¿Ya? Entonces, de lo que yo derive esto, a ver, lo pongo aquí. Yo derivo esto, pues este logaritmo natural puede salir por ser constante. Entonces solo derivo esto de acá. Entonces si lo derivo, pues se van a simplificar. Bien.
Entonces, basándome en este concepto, ¿cuál va a ser mi resultado aquí? Va a ser este. No, 3 sobre esto. Ujú. Y simplemente lo volvemos a expresar en los términos que correspondían. Esto. Esto de aquí lo voy a borrar. Aquí pasó. Ya. Y entonces mi respuesta final simplemente sería la suma de estos tres. Lo vamos a agarrar uno por uno. Espérate, creo que este 10 tercios era negativo, ¿verdad? Sí, era negativo aquí con signo menos, más esto. Bien, ahora sí. ¿Qué les pareció este ejercicio? Ya se dan cuenta que ya se pueden más chéveres, igual. No estaba complicado, pero sí ya estaba un poco más largo. Ya te tomaba un poco más de tiempo. Ese son el típico tipo de ejercicios que fácilmente podrán salir en un taller o en pruebas de salida. A ver, continuemos. A ver, vamos con este de aquí. Ya, este también está fácil. De hecho, miren, este ejercicio lo pueden resolver de varias formas, porque ustedes recordarán que una integral se puede resolver con varios métodos, por eso es que existen muchos métodos de integración. En este caso también se podría hacer por partes, pero haciendo un cambio de variable salía mucho más fácil. Bien, vamos a ver. ¿Qué me conviene aquí escoger como mi valor de u? Pregunta seria. Bueno, esta sí está al ojo. Esta sí no puedo negar que sí está al ojo. Vamos, ¿cuál va a ser mi valor de u? Bueno, mi valor de u, si se dan cuenta, yo voy a escoger menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo aquí yo un x de x. Entonces, si yo derivo menos x al cuadrado, ¿cuánto me va a quedar? Menos 2x de x. Y nuevamente, ya lo hemos dicho varias veces, que si yo necesito añadir aquí el 2 simplemente lo añado en el denominador. Y ya, miren, ya directamente lo voy a poner incluso afuera. Ya. Entonces simplemente aplico mi cambio, que me va a quedar así. A ver, y ustedes les pregunto, ¿cuánto era la integral de Euler a la x? Bueno, en este caso u, pero es lo mismo. ¿Cuánto era el resultado de esto? Si tuvieron una clase anterior, acuérdense de ese chiste malo que hice, que casi me funan por eso. Bueno, la integral de Euler a la x es simplemente Euler a lo mismo. Ya. En este caso lo volvemos a escribir. ¿Cuánto era originalmente u? Es menos x al cuadrado. Ya está. Bastante sencillo, ¿verdad? Entonces digo, por eso es que el segundo parcial es bastante remontable. A ver, vamos con otro. A ver. Nuevamente, yo les pregunto, ¿cuál va a ser mi valor de u? O sea, obviamente, antes de nosotros podernos hacer esto y escoger nuestro valor de u, tenemos que darnos cuenta que esta integral se puede hacer un cambio de variable. Entonces, después de que ya la vimos y nos damos cuenta que efectivamente sí se puede hacer un cambio de variable, nos ponemos a analizar cuál va a ser nuestro valor de u. Aquí yo les pregunto, ¿cuál yo puedo agarrar como u? Perfecto, logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque si recuerdan, su derivada es simplemente esto. Y esto es exactamente lo que yo tengo aquí.
Ya. Entonces, realizando mi buen cambio de variable, ¿cómo me va a quedar expresado esto? Me va a quedar como secante al cuadrado de u por du. Y aquí yo les pregunto, ¿qué función al momento de derivarla me quedaba secante al cuadrado? Eso sí era algo que se usaba bastante en primer parcial. A ver, tangente, creo, sí, perfecto, perfecto, tangente. En este caso, tangente de u. Y simplemente lo expresamos de la forma como está originalmente. Bien, facilísimo. Ya, ahora sí, vamos a hacer el taller que me tocó a mí cuando vi esta materia. ¿Ya? ¿Están listos para ver ya lo que son ejercicios de verdad? Miren este. Entonces, sí, o sea, mira, sí, sí, Michael, sí puedes remontar este parcial, pero ya mira este primer ejercicio del taller. Y yo les pregunto a todos, ¿cómo lo resolverían? Porque aquí como tal lo que me están pidiendo, si se dan cuenta, es una demostración. Me justifique si esto es verdadero o falso. ¿Qué harían aquí? Pregunta, ¿qué pueden hacer aquí? ¿Qué se les ocurre? ¿Están pensando? Si están pensando, no se preocupen. Yo estuve igual cuando me tocó hacer esto en su momento. Me hago bolita y me pongo a llorar. Derivado de la derecha. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque si ustedes recuerdan, por definición, que era o sea, por definición, el resultado de integral indefinida, porque en este caso está indefinida, me va a quedar una función que al momento que yo la derive, me tiene que quedar lo que está acá adentro. ¿Ya? Entonces, si aquí me piden demostrar que todo esto que está aquí me va a dar esto de aquí, ¿qué tengo que yo hacer para ver si se cumple? Derivar esto que está acá. A ver, otra vez me pasó esto. Incluso si ustedes recordarán, si estuvieron en clase pasada o si vieron la grabación, que yo les dije que la mejor forma de comprobar si el resultado de una integral es correcto es que deriven el resultado y les tendría que quedar lo mismo. ¿Ya? Es exactamente lo que pasa aquí. Entonces, bueno, no sé qué tan fan ustedes eran de las derivadas, pero vamos a volver a hacer una derivada. Porque si se han dado cuenta que este tema de integrales y derivadas van muy de la mano. Por eso es que se llaman antiderivadas, incluso es su nombre correcto. Integrales es como tal solamente el nombre de este símbolo de aquí. Y que les doy un pequeño spoiler. Existen varios tipos de integrales. Esta integral con la que trabajamos en cálculo de una variable es la integral de Riemann. Pero también existen integrales cerradas de línea, integrales dobles, integrales triples, integrales de superficie, integrales de área. Que todo eso no se preocupen, lo van a ver en cálculo vectorial o varias variables. O sea, para que no se queden con las ganas. ¿Ya? Pero como tal ahorita solo nos enfocamos en la integral de Riemann. Que luego van a ver por qué se llama así y luego van a ver quién es Riemann. Ya. Todo eso pasa aquí en el segundo parcial. Entonces, haciendo remember del primer parcial, si yo tenía esto sobre esto, o sea, sea U y B, perdón, unas funciones, si tú tenías que derivar esto, ¿cómo era la fórmula, por así decirlo, o la propiedad cuando tenía que derivar? Era el primer término, derivándolo por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por derivar el segundo sobre el denominador al cuadrado, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es lo mismo que vamos a hacer aquí. Ya. A ver, entonces esto sería, es cierto que siempre se me olvida quitarle esto. Esto sería 2f de x, derivando esto, por raíz cúbica de g de x, sin derivar, menos 2f de x, sin derivar, perdón, le puse la derivada, por la derivada de la raíz cúbica de g de x. Ya. Y todo esto sobre. Les digo igual, cuando me tocó este ejercicio en mi taller, creo que yo no fui de los que lo hizo, creo que esto lo hizo uno de mis compañeros. Tengo que ser sincero, las cosas como son.
Yo hice los dos que vienen, porque eran 3 ejercicios. Ya. Entonces ya, sigamos. Aquí recordamos que el 2 es un valor constante, así que lo podemos sacar. Entonces simplemente me va a quedar 2 por f de x derivada. Ya. Todo esto por esto igualito. Esto también me va a quedar lo mismo. Y aquí, a ver, hagámoslo por aquí. ¿Cuánto va a ser la derivada de esto? Ustedes recuerdan que esto es lo mismo que si yo tuviera esto, ¿verdad? Ya, a ver, aquí no es conveniente, luego más abajo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que derivar una función que está elevada a algo, ¿qué es lo único que tenía que hacer? Simplemente, ¿qué se hacía? Se bajaba el exponente y se les... Espérense, no está mi calculadora. Ya, -2/3, perdón. Un pequeño gaje del oficio ahí. ¿Ya? Pero les en cuenta de algo curioso, que aquí hay que aplicarle a la cadena, porque tengo mi función que sería la raíz y mi función g de x que está dentro. ¿Ya? Entonces sería todo esto aquí por g de x. ¿Ya? Y escribiéndolo más bonito, este -2/3 lo podemos pasar abajo como una raíz, ¿verdad? ¿Y cómo se va a ver esto? Se va a ver como raíz cúbica de gx al cuadrado. Todo esto por g de x. Ya. A ver, esto lo voy a dejar por acá un poco más abajo para que no estorbe. No, por aquí arriba no. Ya. Entonces, después de esto, vamos a multiplicar todo esto por 1/3 de raíz cúbica de gx al cuadrado. Y arriba pongámosle gx mejor. Sí, para no tener que volver a escribir ahí otra cosa. Ya. Y todo esto, ya una vez que tengo esto, sobre esto al cubo, al cuadrado, perdón. ¿Qué les parece hasta ahorita el ejercicio? No está difícil, solamente que está tedioso, según yo. Ya. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? ¿Qué más se les ocurre para seguir? A ver, escribámoslo de una forma más bonita. ¿Por qué? Porque aquí tengo una multiplicación, entonces tranquilamente simplemente puedo expresar esto así. ¿Ya? Y ahora sí, creo que ya se puede visualizar mejor qué es lo que hay que hacer. O qué puedo hacer después de esto. Me quedó chuequísimo esta línea. Ya. ¿Alguna idea? Vamos, muchachos, ¿alguna idea? Perdónenme. ¿Alguna idea para hacer esto? El numerador. Bueno, si se dan cuenta. Yo lo que aquí tengo es esto. Lo puedo ver como que si tuviera esto. Que de hecho es lo que tengo. Sobre un denominador, ¿verdad? La suma o resta. Sí. Tenemos en teoría una resta de fracciones, si te das cuenta. Entonces es como si tuviéramos cualquier resta de fracciones, pero en vez de tener valores, lo que tenemos son funciones de g de x. ¿Cómo te refieres? ¿Qué cosa de la suma o resta de g de x? O sea, lo que yo me refiero es que como que si todo esto tuviese un uno aquí abajo. Entonces simplemente hacemos una suma y resta de fracciones. Ya. Y aquí viene una parte un poco difícil. No difícil, un poco fea. Porque tenemos que hacer. A ver, ustedes recordarán cómo hacer entre uno y esto. Mi denominador va a ser esto. Ya. Era de haberlo escrito con otro color.
O sea, lo voy a hacer con otro color para que sea solamente la, la suma y resta de esto ya. Vamos. Número uno menos esto. Haría. Entonces, mi denominador va a ser este. Ya. ¿Y cómo va a ser esto con el primer término? Ya ver, miren, uno por esto, ¿cuánto le falta el uno para llegar a esto? Básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a multiplicar esto por todo esto que está acá. Todo este denominador lo voy a multiplicar por todo esto de que está acá. Ya. Entonces, aquí tengo 2 tercios más esto. Dos. Ya miren, se va a ver bien, bien bacán esto. ¿Por qué? Porque me va a quedar aquí 6 f de x por gx. Ustedes me dirán, ¿por qué? Ya, porque miren, aquí yo tengo esto. Ya. Y si ustedes recordarán, ¿qué podía hacer aquí? Esto es como que se me quedara esto, que es como que se me quedara uno. Entonces se me van a eliminar todas esas raíces feas que tenía ahí. Ya. Con f de x no pasa absolutamente nada, porque no estamos en funciones de f de x, así que esto solamente me está afectando a mi g de x. ¿Correcto? Ya. A ver qué dice. Sí, eso le decían, se eliminan la raíz. Sí, es que exactamente eso mismo es lo que había que hacer. Ya. Y miren, el segundo término es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si tenemos el denominador, es solamente me queda exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, este es mi resultado. Espérense, déjenme ponerlo un poco más bonito. Parece un épsilon. Ya. Entonces, ahora es todo esto que está aquí lo que tendrá que ir acá arriba. Ya. Entonces es todo esto sobre este señorito que está acá, que es también esto. Ay, otra vez. Siempre se me olvida esto. Ya. Y ahora, si ustedes recuerdan, extremos con extremos, medios con medios, nuevamente, si nosotros multiplicamos esto por esto, ¿cuánto nos va a quedar? Ah, perdón. Aquí me falta un 3. Ya. Y es de ese 3 que salía el 6 que está aquí. Ya. Perdón por ese pequeño error. Ya. Entonces, ¿cuánto me va a quedar entonces ahora esto? Esta multiplicación, 2 tercios más 2 tercios, esto es igual a 4 tercios. Entonces sería, ahí con azul, ¿cierto? Que estoy con azul ya para el original. Ya. Entonces eso sería, el denominador me quedaría 3 de, pongámoslo no en raíces, sino que en g de 2 tercios más 2 tercios, 4 tercios, porque es el mismo denominador, se suman tranquilamente sobre todo esto que está acá arriba. Ya. Y ahora, aquí ya podemos ver si esto era verdadero o falso. Les pregunto, esto que nos dio aquí, que espérense, esto que nos dio aquí, ¿es lo mismo que teníamos aquí originalmente? Sí, ¿verdad? Es lo mismo. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Es verdadero. Miren, honestamente no me gusta este ejercicio, porque es un ejercicio de demostración. ¿Ya? ¿Qué les pareció? Bueno, siguiente ejercicio. Recuerden que ya empezamos a hacer el taller que me tocó hacer a mí cuando vi la materia. Ya. Esta sí es mucho más interesante y esta sí me gusta. Esta sí me gustó. Porque esta creo que sí fue de las que yo hice. Ya, porque yo les digo, esta primera pregunta no la resolví yo cuando me tocó hacer el taller, tengo que ser sincero. A ver, vamos a ver esta de aquí. Primero lo primero, tenemos una suma. Entonces, por linealidad, lo podemos separar en dos. ¿Ya? Entonces, nuevamente.
¿Qué puedo decir? Que primero voy a resolver esta y después esta para que sea más cómodo. A ver, vamos a ver qué podemos hacer en este primer caso. Ya, ya miren. ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer aquí? Esta es una de esas integrales que si han visto memes de cálculo, que dudo que lo hayan hecho honestamente, son esas que dicen que a los ingenieros se les dificulta resolver. ¿Por qué? Porque no son mecánicas, no están tan al ojo. ¿Ok? Aquí podemos hacer un cambio de variable, pero sería como el ejercicio que hicimos la clase anterior, el último que hicimos, que tenemos que nuevamente modificar nuestro cambio de variable. ¿A qué me refiero? Miren, yo puedo coger u como 2 elevado a la x, ¿ya? Y les pregunto, ¿cuánto va a ser la derivada de esto? Lo dijimos incluso arriba. Esto me va a quedar 2 a la x, lo prima natural de 2, ¿ya? Pero ¿qué otra cosa puedo hacer yo? Yo puedo elevar este al cuadrado y si elevo un lado, tengo que elevar el otro lado. Entonces, si yo elevo u al cuadrado, ¿cuánto me va a quedar al otro lado? Recuerden que esto es como que si aquí adentro lo hiciera así. Y recuerden que estos dos se pueden manejar ellos solos. Entonces me va a quedar esto. ¿Ya? Son propiedades algebraicas que probablemente no todo el mundo tenga como que a la mente, o no todos se acuerdan tan fácil. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Este 4 sí lo tenemos. ¿Ya? Ya saben, creo que ya van viendo por dónde es que va la cosa. ¿Ya? Ah, cierto, que me faltó de x, perdón. Ya, y nuevamente, como yo quiero tener mi dx solo, lo que voy a hacer es despejar de x. Entonces dx va a ser igual a du sobre 2x logaritmo natural de 2, ¿verdad? Pero, nuevamente tenemos el mismo caso que en mi lado donde está du, yo necesito que todo esté en términos de u. ¿Y qué pasa? Que 2 elevado a la x no lo está en términos de x. Pero si nos damos cuenta, 2 elevado a la x es lo que pusimos que vale u. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que dx va a ser igual a du sobre 2, aquí digo, perdón, sobre u logaritmo natural de 2, ¿verdad? Y ella está todo chévere. Entonces, ahora sí, volvemos a reemplazar en la integral. ¿Cuánto va a ser esto? Ya dijimos que 2 a la x es igual a u, ¿ya? Sobre 3 más u al cuadrado por cuánto dijimos que va a valer de x, va a ser igual a du sobre u por logaritmo natural de 2. ¿Ya? Y dense en cuenta que este u y este u se pueden simplificar, ¿verdad? Y logaritmo natural de 2 como tal es un término constante, así que puede salir. Y nos va a quedar aquí esto. ¿Ya? Y miren, aquí viene la parte que los puristas del cálculo, los matemáticos puros, es lo que, lo que siempre tienen riña con los ingenieros. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, la clase pasada yo les había compartido este formulario, ¿verdad? Incluso también se los pasé en PDF por el chat. Ya. ¿Y qué me decía esto? Me decía, a ver, aquí estamos. Me decía que si yo tengo una integral que está de esta forma, simplemente su resultado va a ser esto, ¿verdad? Obviamente existe una demostración bastante larga, no tan compleja, pero sí bastante larga, sobre por qué siempre pasa esto. Es porque nosotros podemos construir un triángulo rectángulo y entonces eso va a ser la hipotenusa. Entonces sabemos que la hipotenusa es como igual al cateto del adyacente sobre hipotenusa. Ya, es una demostración bastante larga, sí la he visto. Les recomiendo que la chequen también. No estoy seguro si en los libros está, pero en YouTube hay muchos videos de gente demostrando estas propiedades, pero es mucho más sencillo si simplemente se las aprenden. ¿Ya? Pero aquí viene el ligero problema, que 3 como tal no está, o sea, 3 como tal digamos que no tiene una raíz exacta, ¿verdad? Pero ¿qué me dice esto? Me dice que aquí 3 ya tiene que estar al cuadrado. Entonces,
Si, o sea, entonces, si 3 tiene que ser el resultado de algo que ya está elevado al cuadrado, ¿qué puede ser ese algo? Muy sencillo, raíz de 3. ¿Por qué? Porque, miren, a ver qué dice el chat. Raíz de 3, sí, perfecto. Entonces, es lo mismo que yo tuviera esto a tener lo que tengo acá. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos topamos con este tipo de ejercicios, simplemente, si no está como tal el número ahí, lo podemos reescribir nosotros de esta forma. Porque si se dan cuenta, ambos son equivalentes, son lo mismo. Entonces, en otras palabras, este resultado va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de 2 por, a ver, ¿cuánto me dice que va a ser esto? 1 sobre a. ¿Y cuánto estamos diciendo que es a? Raíz de 3. ¿Por qué? Porque dense cuenta que aquí ya no está al cuadrado. O sea, aquí tiene que estar el valor sin estar al cuadrado. Entonces, si no estuviese al cuadrado, simplemente fuese raíz de 3. Ya. Sobre raíz de 3 por a cotangente de x sobre raíz de 3 más c. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Está claro, está lo que acabo de hacer. Bien, entonces vamos con la segunda parte. Ya, obviamente ya es mucho más sencilla porque el profe tampoco es que era tan malo y nos iba a poner todas, todas difíciles. Ya. Aquí, en cambio, el problema es que nosotros tenemos que tener claras o recordar bien las funciones trigonométricas. Por lo que yo les pregunto, 1 sobre seno, ¿a qué era equivalente? ¿A cómo lo podía yo volver a escribir? Miren, les hago un pequeño spoiler, cosecante, perfecto. Les hago un pequeño spoiler. Estas identidades en integrales trigonométricas, que bueno, en teoría esto ya es una integral trigonométrica, son el pan de cada día. O sea, son lo que ven todo el tiempo ahí. Ya, a ver, déjenme ponerles aquí la tabla de estas identidades para que la tengan en la mano. Si descargan el PDF, porque recuerden que yo les paso el PDF. Les hago el pequeño spoiler. Después de ver integración por partes, lo que sigue es integrales trigonométricas. Y básicamente es cuando te pueden resolver integrales que solamente sean como las de este tipo. Y el truco en resolverlas está en saberte las identidades que están acá. Hay mucha gente a la que se le dificulta ese capítulo y otra gente que considera que es su parte favorita. Ahí está. Si te gusta la trigonometría, ese capítulo va a ser un chiste para ti. Pero si no te sabes las identidades o las tienes medio flojas, es muy recomendable que las estudies bastante porque las vas a necesitar, o sea, seriamente, las vas a necesitar. Ya. Entonces, nuevamente, tenés en cuenta que aquí la cosecante al cuadrado sería una integral directa. Pero ¿qué pasa? Que tenemos aquí 3x y esto ya no es ningún problema para nosotros, porque tranquilamente nosotros podemos hacer un cambio de variable de esto y cuánto va a ser mi resultado. 3 de x, ¿verdad? Ya. Entonces, nuevamente, si nos falta el 3 lo que podemos hacer es añadir un 3 afuera. Ya. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Así. Y aquí yo les pregunto, ¿cuánto era, o sea, cuál va a ser el resultado de cosecante al cuadrado integral? O sea, ¿qué función cuando la derivaban les quedaba cosecante al cuadrado? A ver, tratando de hacer memoria. Si a lo que derivábamos tangente me quedaba este secante al cuadrado, ¿qué si yo derivaba me tenía que quedar entonces cosecante al cuadrado? A ver, hagan memoria. Incluso creo que incluso está hasta en la tabla que les puse en la esquina. Cotangente, perfecto. Cotangente. Aquí se la puse esta en la tabla. Esta va a quedar igual entonces a cotangente de U más C. Y no se olviden nunca de volver a escribir todo en los términos en los que estaba originalmente. ¿Ya? Perfecto. Y ahí ya recién terminamos la segunda pregunta, que es la respuesta final. Es muy recomendable que pongan que la respuesta final es
los dos valores que les dio. O sea, hacer esto más esto. Ahí lo corrijo. Ahí estamos. ¿Qué les parece la segunda pregunta? ¿Les gustó más que la primera o la primera estaba más chévere? A mí honestamente me gusta más así. Pero esto es interesante porque esta primera parte sí estaba para pensarla. Porque así como tal al ojo no estaba. Ya. Ahora sí, la última pregunta de este taller y luego seguimos haciendo otro taller. Ya. Analícenlo, miren qué pueden hacer y empezamos a hacerlo ahorita. Primero lo primero, tenemos aquí una suma, ¿verdad? Entonces, ¿qué significará eso? Significará que lo voy a repartir en tres integrales diferentes. Y creo que, miren, esto de repartirlo es un paso bastante útil, porque el momento que ustedes están escribiendo las integrales una por una, como que ya pueden ir viendo qué es lo que pueden ir haciendo, ¿verdad? Y démonos cuenta que realmente no está complicado ahorita. Está realmente un ejercicio, este es un ejercicio realmente bastante sencillo, pero un poquito largo, ¿ya? Entonces vamos parte por parte. Vamos con la primera. ¿Qué se les ocurriría hacer ustedes aquí? A ver, creo que al ojo se ve que aquí podemos hacer un cambio de variable, ¿verdad? Al ojo. Les pregunto, ¿cuál va a ser mi valor de U? Y eso la verdad está bastante al ojo, como le gusta decir a la chaviza. Ni que yo fuera tan viejo, solo tengo 20 años y digo, como le gusta decir a la chaviza. A ver, ¿alguna idea? 3x más 5. ¿Pero cuál? ¿El de la raíz o el que está abajo? Logaritmo natural, perfecto, Michael. Michael dice que agarremos esto y está correcta, está bien. Ya, porque nosotros derivamos esto. ¿Y cómo era y si se dan cuenta, esto que tiene en realidad la cadena, porque tengo mi función de logaritmo y lo que tengo dentro de mi logaritmo. ¿Ya? ¿Cómo se derivaba un logaritmo? Era uno sobre el argumento que está dentro, que en este caso es esto, ¿verdad? Por, por la cadena también, por la derivada de lo que tengo ya dentro. ¿Ya? Que en este caso, a ver, vamos a hacerlo por acá. Esto es como que si yo tuviera 3x más 5 este, a la 1/3, ¿ya? Entonces es como que si yo bajara el 3 y a ese que está ahí le resto uno. ¿Cuánto es 1/3 menos uno? Esto es igual a -2/3. Y ojo, por la cadena, también por lo que tengo acá adentro, que simplemente va a ser 3, ¿ya? Y si se dan cuenta, ese 3 y este 3 acá se van a simplificar. Entonces, básicamente, solo me va a quedar 1/3x a la 2/3, ¿correcto? Entonces, todo esto por 1/3x a la 2/3. Y date cuenta que aquí pasa algo súper bonito. ¿Por qué? Porque si nosotros combinamos esto, es como que si tuviéramos aquí 3x más 5 sobre 1/3 más esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Se va a eliminar mi raíz. O sea, básicamente me va a quedar 1/3x más 5 de x. Aquí me faltó el de x. ¿Ya? Y que es más chévere aún, que todo esto lo tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, reescribiendo la integral, cómo me va a quedar? Me va a quedar simplemente como u por du. Bueno, a veces hacer cambio de variable pareciera que estuvimos haciendo magia, porque pasamos a hacer de esto, lo convertimos simplemente a esto.
Y esto ya es simplemente directo. U al cuadrado sobre 2 más c. ¿Y cuánto era u originalmente? Habíamos dicho que u va a ser el logaritmo natural de todo eso, ¿ya? Entonces esto va a ser logaritmo natural de raíz cúbica, este, 3x más 5, todo esto al cuadrado sobre 2 más c. Listo. Ahí la primera parte, ¿ya? Entonces cuando falta ahora, vamos con la segunda. Que la segunda, si se dan cuenta, es mucho más sencilla, mucho más fácil, mucho más rápida. Ya. Nuevamente, ¿qué podemos hacer aquí? O sea, está bastante claro que podemos hacer un cambio de variable, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuál me conviene a mí escoger mi cambio de variable ahorita? Bueno, antes de hacer el cambio de variable, creo que podemos reescribir la integral de una forma diferente, para que mi cambio de variable tenga sentido. No sé si ustedes lo puedan visualizar, pero yo ya lo estoy viendo. ¿En alguna idea? Miren, lo primero que puedo hacer para que mi cambio de variable tenga sentido es descomponer este x al cubo. ¿De qué forma? De escribirlo como x al cubo por x. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que si yo tuviera x al cubo, ahí arriba. Solamente lo escribí de otra forma. Ya. ¿Y por qué yo hice eso? Nuevamente, para que mi cambio de variable tenga sentido. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿qué me conviene a mí agarrar como mi cambio de variable? Vamos. Ahí ya se puede visualizar mejor. Dicen por aquí el chat. X al cuadrado más uno. Sí puedes hacer eso, pero te pregunto, la derivada de x al cuadrado, o sea, sí lo puedes hacer, pero es mucho más conveniente si directamente lo agarras con la raíz. ¿Por qué? Porque al hacer eso estás matando dos pájaros de un tiro. Si no lo hacías así, creo que hubieras tenido que hacer un nuevo cambio de variable después. O puede que me esté equivocando y puede que lo tuyo incluso sea hasta más rápido que lo mío. Pero por ahorita vamos a hacerlo con el cambio de variable con la raíz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo hago esto, mi derivada, ¿cómo me va a quedar? Si o no que esto va a ser como si aquí tuviera uno sobre 2 raíz de x más uno por el de la cadena, la derivada de lo que está dentro, que sería 2x, ¿verdad? Y entonces mi 2 y 2 se van a simplificar. Ah, cierto que aquí tengo este de x, ¿ya? Y dense en cuenta que todo esto que está aquí sería mi valor de du, ¿ya? Pero también pasa algo, que yo me quedé aquí con un x al cuadrado, ¿ya? ¿Y qué puedo yo hacer? Simplemente vamos a recurrir aquí, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es elevar ambos lados al cuadrado. Y de aquí nosotros podemos encontrar cuánto sería x al cuadrado en términos de u, ¿ya? Entonces, una vez hecho todo eso, ya podemos hacer nuestro respectivo reemplazo, ¿verdad? Que simplemente nos va a quedar así, ¿ya? ¿Qué les parece? Esto es magia, ¿verdad? Magia oscura. Y esto ya es una integral completamente directa. No es nada complicado, simplemente va a quedar así. Volviendo a expresar u en términos de lo que está originalmente, sería x al cuadrado más uno sobre así, así, menos x al cuadrado más uno más c. Listo, ya está. No, obviamente la respuesta sería que, no, cierto, me falta la tercera parte. O sea, ya se nota que esto ya es un taller de verdad. Eran chéveres estos talleres, pero obviamente a mí no me gustaban cuando me tocaban, porque ya sabía que no iban a ser fáciles. Obviamente existen profesores que sí los ponen más sencillos que otros. Yo lastimosamente no tuve esa suerte cuando vi la materia. Esperen, esto es un al cubo. Sí, es un al cubo. Me quedó aquí bien feo este 3. Ya. Entonces ya, este sí está mucho más sencillo. Yo creo que ya el profe que hizo esto se dio cuenta que ya puso unos más complejos, ya quiso poner uno sencillísimo al final. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí ya al ojo, uno más
seno de x, mi du, ¿cuánto me va a quedar? Simplemente va a ser coseno de x. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Simplemente va a ser u al cubo de u. Ya, a esto el ojo. U sobre 4 más 4 más c. Y esto sería uno más seno de x al cuadrado sobre 4 más c. Uy, ahí me confundí. Ya. Y ahí terminamos un taller de cálculo de una variable del tema de cambio de variable. ¿Qué les pareció este taller? Opiniones mientras termino de poner la respuesta como es. Estaba fácil, ¿verdad? Porque ya, mentira, mentira. A mí no me gustaba no me gustó este taller en su momento. Todo es consumo, así que todo la consumo. ¿Opiniones? ¿Alguna parte que no se haya entendido mucho? Ya, porque ahora vamos a hacer otro taller. Ya. Pero claro, todo correcto. Y yo que me alegro. Ya. Miren, básicamente obtener la familia antiderivadas es otra forma en la que me están diciendo que resuelva este ejercicio. Ya. Entonces, aquí nuevamente, al ojo, ¿qué podemos hacer? Pregunta seria. ¿Alguna idea? Los escucho. Cambio de variable. Sí, obviamente pueden hacer un cambio de variable, pero ¿por qué pueden hacer el cambio de variable? Porque tenemos la derivada de una función dentro, ¿ya? Y en este caso yo les pregunto, ¿cuál va a ser esa función que nosotros vamos a agarrar como mi valor de u? O sea, vamos, si digamos que les toca taller, no sé si les toca el jueves o el viernes, si les toca un ejercicio así, ¿qué es lo que ustedes harían? Saben, pero antes de hacer el cambio de variable, si se dan cuenta, el denominador yo lo puedo reescribir. ¿Para qué? Para que mi cambio de variable pueda ejecutarse. A ver, ese plus se los voy a dar yo. ¿Por qué? Porque tengo un valor común, sí, un término común. Esto va a ser x, supone que me va a quedar uno más 4 logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Ya? Entonces ahí ya queda mucho más claro cuál puede ser mi valor de u y cuál va a ser mi cambio de variable. Ahorita ya se ve, supongo, ¿verdad? Ahorita ya está el ojo que mi valor de u va a ser el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque tengo mi derivada de eso aquí adentro. Es cierto, espera, espera. Ya, aquí está. Ya. Entonces, escribiéndolo, esto me va a quedar como u sobre a ver, ya miren. Aquí yo tengo que reescribir todo en términos de u. ¿Ya? Entonces, como aquí yo tengo un logaritmo natural al cuadrado y estoy diciendo que u va a ser logaritmo natural, yo les pregunto, logaritmo natural al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Bastante sencillo, va a ser igual a u al cuadrado. Entonces, para que todo quede en términos de u, aquí me va a quedar esto sobre uno más 4 u al cuadrado por du. ¿Listo? Y entonces aquí nuevamente, ¿qué podríamos nosotros hacer? Ya, o sea, ya hicimos el primer paso, lo pusimos en una expresión que está un poco más bonita, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Y no, por favor, no digan que repartir el denominador porque eso no se puede hacer. Eso solo se puede hacer cuando tenemos el denominador común. Si tenemos esto, ahí no podemos repartirlo. Ojo, mucho ojo con eso. Y les digo porque yo lo he visto. He visto gente haciendo eso. Entonces aquí, a ver, piensen un rato. ¿Qué pueden hacer aquí otra vez? No sé si alguien aquí ya ha visto fundamentos de programación, pero es como cuando ponen esas funciones y las vuelven a poner dentro de otra función.
No sé si cachan mi idea. Sé que los que son de estadística, los que son de computación, también ven FP en primera línea. Eh, Entonces, ¿alguna idea? Vamos. Vamos, que a las 11 se me va la luz. Bueno, si a nadie se le ocurre nada, lo que aquí podemos hacer es otro cambio de variable. Sí, se puede hacer eso. Pueden hacer un cambio de variable realmente las veces que ustedes lo necesiten o que la situación lo amerite. Obviamente no es recomendable volver a coger U. Aquí sí ya cojan la letra que ustedes quieran. Yo uso la letra R y probablemente fue un error decir eso porque esto va a ser subido a YouTube y probablemente la gente que sepa el contexto de eso me va a fundar. Pero no importa, igual nadie entiende el contexto sobre por qué escojo la letra R. Y tampoco le preguntan, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor de R? A mí me conviene escoger este de acá abajo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la derivada de esto es la que está acá arriba. ¿Ya? Entonces yo voy a coger como mi R, que ojo, R es como que si cogiera un U, pero como que aquí ya está en términos de U, simplemente escojo otra letra. Aquí ustedes la verdad pueden escoger la letra que les dé la gana. ¿Ya? Y nuevamente, ¿cuál va a ser de R? Simplemente la derivada de esto de aquí. ¿Ya? Que sería 8U de U. Y nuevamente nos topamos con uno de estos casos en los que me falta añadir un valor. Entonces ya saben, yo creo que hasta el cansancio, que si me hace falta un término en el numerador, lo que tengo que hacer es añadirlo también en el denominador. Y aquí para ahorrarnos pasos ya directamente lo vamos a poner afuera. Entonces me va a quedar así. Bien. Y aquí ya está todo listo para poder hacer mi cambio de variable de forma sencilla. Porque todo esto que tengo acá arriba va a ser, o sea, en términos de R, va a ser dr sobre R. Y que si ustedes ya recordarán qué función, cosa cuál va a ser el resultado de esto. Porque esas ya son integral las que son directas. Recuerden que en vez de R, mírenlo como que si fuera X y es lo mismo. Esto va a ser igual a 1/8 Logaritmo logaritmo natural natural de de... R. Perfecto. Más C. Ya, pero nuevamente tenemos que volver a poner todo en los términos en los que estaba originalmente. R era 1 más 4 al cuadrado, pero de una vez, ¿cuánto era U? Entonces esto me va a quedar como 1 más 4 logaritmo natural al cuadrado. Obviamente pueden ir paso por paso, pero es más rápido, mejor, más cómodo, más rápido si lo ponen todo de una. Entonces 1 más 4 logaritmo natural de x al cuadrado. Ya. Ya no, ahí está todo. Ahí está el primer ejercicio. ¿Qué les pareció? ¿Sabían que se podía hacer este doble cambio de variable? Bueno, si no lo sabían, ya lo saben. Lo acabo de introducir. Ya. Siguiente ejercicio. Ya. Este, la verdad, sí es mucho más sencillo, mucho más fácil. Este ya sí fue súper buena gente el profe que lo puso en su taller. ¿Por qué? Porque aquí ya está al ojo. ¿Cuál va a ser el valor de U? Este sí ya se puede visualizar muy fácilmente. No, aquí sí no hay que maniobrar ni reescribir la integral. Bueno, ya está bien. Va a ser arc con tangente de 2x. ¿Por qué? Porque sencillamente yo tengo su derivada, que es esto que está aquí adentro, ¿verdad? Porque ¿cuánto va a ser la derivada del cotangente de 2x? 1/1 más lo que esté dentro de x al cuadrado, que aquí directamente ya sabemos que esto es 4x al cuadrado. Y por regla de la cadena, la derivada de lo que está acá adentro, que es simplemente 2x. Y entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer, si nos falta aquí un 2 es añadir otro 2 afuera. Entonces ponemos aquí esto así. Y saben, ya directamente ya hagamos el cambio de variable, honestamente. Entonces, ¿esto cuánto va a quedar? Raíz de u por du. ¿Ya? ¿Y cómo se resolvía esto? Sencillo, porque lo podíamos expresar aquí como que si esto fuera así. Lo sumábamos, 1 medio más 1 era igual a 3 medios. O sea, aquí me va a quedar esto por u a la 3 medios. Y aquí 2 tercios, estos se simplifican. Y simplemente me queda 1 tercio de u a la 3 medios más c. ¿Y u cuánto era originalmente? U valía ar con tangente de 2x.
la 3 medio. Sí. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que este sí estaba bastante sencillo? O sea, si les ponen un ejercicio así, de verdad que agradezcanlo, porque estos sí son los fáciles, no como por ejemplo el que tenemos por acá. Ya. Vamos ahora con el último de este taller. Si se dan cuenta, es un poco similar al último que hicimos de aquí. Un poco similar, pero no es idéntico. Mira. Al ojo, primero de primero, una suma. ¿Qué significará eso? Nos tendremos que hacer dos integrales. Y aquí nuevamente se ve bastante fácil visualizar cuál va a ser mi valor de U. Y les pregunto, ¿cuál va a ser? Está muy fácil de verlo ahí. Es casi lo mismo que en el ejercicio que hicimos literalmente hace un rato. Ahí, una idea. Bueno, creo que incluso ustedes ya se han dado cuenta que siempre que me pongan cosas como estas y yo tenga una de estas funciones trigonométricas, es casi segurísimo que esa función va a ser mi cambio de variable, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí ya sabemos que esto va a ser, mi u va a ser arco tangente de x al cuadrado. ¿Y cuánto va a ser mi derivada de esto? Uno sobre el argumento que tengo aquí dentro, que es simplemente x a la cuarta, por la derivada que es 2x de x. Nuevamente, aquí, ¿qué me falta hacer? Añadir el 2 así. Entonces, esto va a ser un medio. ¿De cuánto? Ten en cuenta que todo esto que está aquí es mi valor de u. Entonces simplemente me va a quedar uno sobre u al cubo por du, ¿ya? Y esta integral ya es casi inmediata, porque lo único que teníamos que hacer era elevar esto así y aquí aplicar su respectiva regla de la potencia. Perdón, cierto, ya no va esto. Menos 3 más uno, esto simplemente es esto, es menos 2 sobre menos 2, perdón, me quedó horrible. Más c, esto es igual a este aquí menos uno sobre 4 por uno sobre u, que es esto es igual a con tangente de x al cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Sencillo, ¿verdad? Entonces ahora vamos con la segunda parte. Y este sí ya, esta de aquí ya es mucho más sencilla. Mucho más sencilla. Porque aquí ya está al ojo cuál va a ser mi cambio de variable, ¿verdad? Aquí se visualiza muy fácilmente esto. Ahí vamos. Al ojo se ve que esto va a ser esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada de seno es nada más y nada menos que coseno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Simplemente me va a quedar como la integral de u al cubo por du. Y esto ya es directo. Y se dan cuenta que estos ejercicios realmente son bastante mecánicos y para mí era mucho más fácil que estar haciendo derivadas larguísimas y, no sé, optimizaciones y puntos críticos, razones de cambio. Por eso es que a mí me gusta mucho el segundo parcial de cálculo de una variable. Lo considero muy remontable y bastante más sencillo, la verdad. Ya. A ver, ¿quieren hacer un último ejercicio de cambio de variable o quieren ver una pequeña introducción de integración por partes? Elijan ustedes. A ver, lo que ustedes elijan. Nomás o ya vamos con una ligera introducción. Introducción. Ya, perfecto. Vamos a ver. Ahora prepárense para ver un nuevo método que se llama integración. Ahí, ¿qué pasa? Por partes. A ver, si ustedes estuvieron en la clase anterior o la vieron o ya estudiaron que las propiedades de integral, como vieron en suma y resta, las puedo separar en dos. Pero, ¿por qué no podía hacer lo mismo
si yo tenía una multiplicación de esto, ¿por qué no podía hacer esto? Cierto, me faltó aquí. No, esto está mal. Eso no se puede hacer. ¿Y por qué? Porque ustedes recuerdan que cuando derivaban, ¿cómo era la forma? La primera por esta más esta por la derivada de esta, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, simplemente cojan e integren todo esto, ¿verdad? Antes que nada, esto de aquí es lo mismo que si ustedes pusieran de u. Ya, lo que quiero decir es esto, miren. Perdón, perdón, ¿verdad? Entonces, miren, por definición, recordarán que si ustedes tienen aquí esto, es lo mismo que si tuviéramos esto, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta ahí ningún problema. Entonces, si yo tengo la integral de esto, simplemente va a ser u por b. ¿Ya? Y aquí pueden despejar cualquiera de estas dos integrales que les interesen. La que normalmente se coge es esta que está aquí. Y nos va a quedar una fórmula muy famosa. A ver, espérense. Sí, nos va a quedar una fórmula muy, muy famosa que reza lo siguiente. Esto, lo que dice aquí, para que entiendan, es: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. No sé si habrán escuchado eso de la vaca vestida de uniforme antes, pero se los introduzco. Es la que está aquí. Aquí, esto se puede decir que es como que la demostración de dónde parte esta fórmula. Y les comparto un pequeño meme que me gusta mucho para que nunca se olviden de esto. ¿Crees que eso asustará a los niños? Le dará pesadilla a los ingenieros. Buenísima. Ya. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí hacer esto? En cristiano, integración por partes es simplemente el método de integración que vamos a usar cuando tengamos una multiplicación. ¿Ya? Miren, vamos a hacer unos ejemplos sumamente sencillos para que se entienda la idea. Perdón. A ver. Este yo creo que es el ejemplo que creo que está en todos los libros de cálculo. Creo que todos los profesores cuando tienen que dar integración por partes usan este ejemplo, porque la verdad es que es el mejor ejemplo para explicar esto. Ya. Primero que nada, dos cosas importantes a resaltar. Integración por partes se destaca bastante de otros métodos de integración porque es infalible. Es decir, siempre lo puedes utilizar, siempre te va a servir, pero no siempre te va a ser el más útil o a ser el más rápido. Por ejemplo, ejercicios, por ejemplo, miren. Lo que quiero decir es que esta integral, nosotros sabemos que su resultado es simplemente esto, ¿verdad? Pero si yo quisiera, también podría resolverla por partes y me dará exactamente lo mismo. Pero hacer todo este proceso realmente como que no es muy útil, porque por simplemente regla ya sabemos que este va a ser el resultado, ¿ya? O sea, podemos hacer a sacar que este va a ser u y que este va a ser de b y que luego la multiplicación y luego hacer otra integral, como que no me conviene, ¿verdad? De que me sirve, pero no siempre es como que lo que necesitaría hacer, por así decirlo. Ya miren, lo difícil de integración por partes es que si se dan cuenta que nosotros vamos a tener aquí un valor de u y un valor de db, ¿ya? Y que en teoría va a ser como que lo que se está multiplicando. Y a ver, existe una especie de truco, se podría decir, que se llama hilate. ¿Y qué me dice hilate? Hilate lo que me dice es cuando tengo una función, una integral, perdón, y la quiero resolver por partes, esto es para
escoger u. O sea, escoger qué cosa de esto va a ser mi valor de u. ¿A qué me refiero? Lo que late significa, el late reza lo siguiente, dice inversa de la i, logarítmica de la l, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, miren, basándome en el late, ¿cuál sería mi valor de u en esta integral? Si es inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. U sería logaritmo natural de x, ¿verdad? Pero miren, el late tiene un problema que a muchos profesores y sobre todo a los puristas del cálculo aquí en CENUS no les gusta y lo consideran inútil. Y en parte tienen razón, porque al usar Ilate, que de hecho, si a ti te sirve, úsalo, no, ¿por qué no usarlo? Pero al usar Ilate te estás mecanizando un proceso. Entonces, ¿qué es lo que realmente, cómo realmente tú deberías escoger tu valor de U? Visualizando en tu integral cuál puedes, o sea, cuál te conviene más derivar y cuál te conviene más integrar. Porque miren. Aquí, ¿por qué a ver, porque miren. Según la fórmula, yo necesito un valor de U, un valor de dB, un valor de B y un valor de du, ¿verdad? A ver, hasta ahorita vamos todos en la misma línea, ¿verdad? Hasta ahorita todos están entendiendo todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hasta ahorita vamos bien. ¿Qué dicen? Bien, ya. Entonces, miren, si yo agarro el logaritmo natural como mi U, tengo que hallar también un du. Entonces, ¿cómo lo voy a hallar? Du va a ser simplemente la derivada de mi U, 1 sobre x de x, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? También tengo que hallar yo mi valor de dB. Entonces, si ya agarré que esto es mi U, ¿cuál va a ser mi valor de dB? En palabras simples va a ser lo que me sobra, ¿ya? Entonces, dB de x. Pero ¿qué otra cosa necesito? Necesito hallar un valor de B. Entonces, yo les pregunto, cómo puedo yo desde dB hacer que esto me dé B? Sencillo, integrándolo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a integrar esto y voy a integrar esto. Y de esa forma me da que B es igual a X. ¿Ya? Eso escogiendo mi U como logaritmo natural. Pero ¿qué hubiera pasado si yo en cambio escogía, digamos, U a, lo que sea, dx, porque no hay nada más que agarrar aquí? Primero que nada, que al derivarlo esto no tendría mucho sentido, ¿verdad? Y segundo, si hubiera escogido u a dx, mi db tendría que haber sido logaritmo natural de x, ¿verdad? Y entonces al integrar esto, básicamente vuelvo a lo mismo. No es productivo, no me sirve de nada. Entonces aquí estamos visualizando, por lógica obviamente, que mi u tendría que haber sido logaritmo natural de x. Y obviamente por hilate también me está diciendo, porque recuerden que esto es de inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. Pero realmente no es muy recomendable usar hilate, porque hilate es un mecanismo, y ya les digo, muchos profesores, si se los escuchan que están diciendo hilate, probablemente no les agrade mucho. Hay otros que directamente no les importa y otros que incluso hasta lo enseñan con hilate. Eso ya depende de cada profesor. A mí me tocó con uno que no le gustaba hilate. Así que por eso es que yo lo explico de esa forma. Si a ustedes les toca uno que sí les acepta usar el latte, enhorabuena, porque es mucho más sencillo. A mí la verdad me parece algo útil, pero también es verdad que te estás mecanizando mucho. Así que es un debate entre la gente que enseña esto. Entonces, miren, ¿cuál era la fórmula? La fórmula era un día, un día vi, a ver, una vaca sin cola, o sea, la sin cola es menos integral vestida de uniforme. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que reemplazar los valores que nosotros escogimos acá. ¿Cuál va a ser u? Mi u es logaritmo natural de x. Mi b es simplemente x, menos la integral de b, que es x por du, que en este caso du es 1 sobre x de x. Y aquí pasa algo súper chévere porque esto y esto se simplifican. Entonces simplemente me queda logaritmo natural de x por x menos la integral de dx, que esto no es nada más y nada menos que logaritmo natural de x por x menos x más c. Ya está.
¿Qué les parece? Por eso es que este es uno de los mejores ejemplos. Y estoy casi seguro, apostaría la mano al fuego, que esta integral del logaritmo natural X está en todos los libros que explican integración por partes. A ver, vamos con otros dos y luego ya para ir cerrando esto, porque los chéveres, los difíciles porque integración por partes se pone difícil cuando entra algo que se llama integrales cíclicas o integrales infinitas. ¿Por qué? Nuevamente, los que ya vieron fundamentos de programación, recordarán los bucles, el bucle for, el bucle while. Básicamente pasa algo muy similar aquí en integrales con integrales cíclicas. Pero eso espero darle una siguiente ayudantía si es que hay siguiente ayudantía. Ok. A ver, vamos a ver esta de aquí. Primero que nada, nuevamente tienen que visualizar qué es lo que están multiplicando. Aquí fácilmente pueden ver que se estaría multiplicando x por coseno de x. Ojo, no se olviden nunca de incluir el de x. Como también puede ser que se esté multiplicando el coseno de x por el x de x. También puede ser que se esté multiplicando todo esto por todo esto. Eso ya depende de cómo lo vayan a visualizar. Entonces, aquí nuevamente, sin usar hilate, ¿qué es lo que a mí conviene escoger como mi valor de u? O sea, ¿cuál va a ser el término que aquí, al derivarlo, va a ser una derivada simple? ¿Con cuál no me complico al momento de derivar aquí? Piensen, piensen, ¿qué es más fácil derivar? ¿Coseno de x o x? Bueno, miren, vamos a verlo como que se está multiplicando x por coseno. Y el de x ya vemos dónde lo incluimos. Ya. Pero ¿qué es más fácil derivar? ¿X o coseno de x? Piensen, piensen. Una pregunta bastante sencilla. No, yo diría que es mucho más fácil derivar x que coseno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto simplemente me va a quedar de x, ¿verdad? Ya, perdón, que me distraje un rato. Ya. Entonces, si ya agarré u como esto, ¿cuál va a ser el siguiente? Va a ser que db va a ser igual a coseno de x. ¿Y qué era lo que seguía? Yo tenía que integrar ambos lados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser b? Yo les voy a preguntar cuál era la integral de coseno. No, esta sí pueden responder. ¿Cuánto era la integral de coseno? Ah, yo sé que también están cansados, yo también lo estoy. No era seno de x nada más. Ya. Entonces, nuevamente repasando la fórmula. Una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Cuál era mi u? Simplemente va a ser esto por b, que es seno de x, menos este es seno de x por dx. Ya. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? ¿Cuánto era la integral de seno de x? Si no me equivoco, era menos coseno de x, eso se va a hacer más. Ya está. Ahora ya, este ya va a ser el último para ya terminar la clase, que igual en un rato se me va la luz. Ya. Nuevamente, aquí yo les pregunto, sin usar hilate, ¿cuál me convendrá agarrar como mi valor de u? Piensen.
¿Qué es más fácil? Miren, con esta contangente que está aquí, yo les pregunto, ¿qué es más fácil de hacer? ¿Derivarlo o integrarlo? Que si sean, bueno, integrar es una pregunta retórica incluso, porque si yo tengo aquí esto, ya incluso ya lo estoy integrando. No tiene ningún sentido volver a cogerlo como mi db para volver a integrarlo, ¿verdad? Entonces, bastante obvio, que al contangente de 2x va a ser mi valor de u. Entonces derivemos esto. ¿Cuánto me va a quedar? Ah, ya directamente sabemos que esto va a ser 2 por 1 más 4x al cuadrado de x. Ya. Ya hicimos incluso la demostración arriba sobre por qué sale eso. Entonces, ¿cuál va a ser mi db? Simplemente va a ser de x. Al momento de integrarlo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que b es igual a x. Listo. Entonces, repasando la fórmula, una vaca sin cola, vestida de uniforme, ¿cómo me quedaba? Me quedaba que esto va a ser igual a u, o sea, al cotangente de 2x por b, o sea, por x, menos de b, perdón, b va a ser x por du, que du es esto, 2 sobre 1 más 4x al cuadrado de x. Ya. Entonces aquí me quedó algo no muy bonito. ¿Por qué? Porque me quedó una integral que de hecho es bastante parecida a una que ya resolvimos hace poco, en la que puedo hacer yo aquí un cambio de variable. O sea, esta integral yo les recomiendo hacer lo siguiente, cogerla por aquí y resolver la parte. Espérense que me quedó bien feo esto de aquí. O sea, ya si ustedes quieren seguir resolviéndola ahí, cada quien, pero ya les digo, a mí no me gusta. Ya. Entonces, este es un cambio de variable bastante sencillo. Perdón, que me falta el de x. ¿Por qué? Porque el mi u va a ser simplemente 1 más 4x al cuadrado. De u va a ser este 8x de x. Pero ¿cuánto le falta a ese 2 para que se haga 8? Le falta 4. Entonces ya sabemos hasta el cansancio que si yo multiplico por 4 arriba, necesito un 4 abajo. Entonces directamente ponemos el 4 afuera, lo multiplicamos arriba, me va a quedar 8x de x por todo esto que está aquí. ¿Verdad? Entonces ya aquí tranquilamente mi buen cambio de variable, u de u. Sabemos que esto es un cuarto logaritmo natural de u, que ya sabemos que u incluso es 1 más 4x al cuadrado, más c. Entonces, todo esto que está aquí es lo que vamos a reemplazar arriba. Entonces, respuesta va a ser igual a estar con tangente de 2x por x menos un cuarto logaritmo natural de 1 más 4x al cuadrado más c. Listo. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy con este tema. Una pequeña introducción a introducción por partes.